Carmen es cultura. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Hoy en El Carmen es Cultura escucharemos una microhistoria sobre Sixto Arango Gallo, construida a partir de una serie de meacuerdos. También transitaremos por los mundos imaginados del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla. Jorge Aurelio Gómez hará parte de la sección Cultura en Movimiento. Además, en la franja de Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar, haremos memoria del conflicto armado y conoceremos qué significa la desaparición forzada en entrevista con Vladimir Ramírez Valencia, abogado y docente de la Universidad de Antioquia. Y por último, en la sección de Agenda Cultural, Teatro Estudio nos cuenta qué andan haciendo y qué sigue para ellos. Conoceremos los resultados de la verificación administrativa, las propuestas del Programa Municipal de Estímulos, así como los proyectos que pasaron a evaluación técnica. Además de escuchar la invitación a la próxima Asamblea Cultural Permanente. Bienvenidos, esperamos que se acerquen a este programa que es de todos. El Carmen es cultura. Me acuerdo. Me acuerdo cuando estudiaba en el colegio de las franciscanas, en la secundaria, que pertenecía al coro de don Sixto Arango. Ese coro normalmente todas las semanas se ensayaba. Éramos varias niñas que estábamos en diferentes grupos de la secundaria y nos reuníamos con don Sixto Arango a ensayar las canciones de las misas, de los actos públicos y de las navidades. Era realmente maravilloso cómo don Sixto nos enseñaba las notas y cómo además nos dirigía. Este coro era bastante importante en el municipio, ya que éramos las que amenizábamos las misas dominicales a las que asistíamos en comunidad, o sea, todo el colegio. Y también amenizábamos todas las novenas navideñas. Eran realmente hermosísimas las novenas navideñas, ya que nosotros con don Sixto ensayábamos para cada novena unas canciones diferentes de Navidad. Realmente son épocas lindas que nunca debemos olvidar. Esa fue la voz de Beatriz Cecilia Mejía Arias, economista y exalumna del artista carmelitano. Esta es una microhistoria construida con los relatos, apreciaciones y recuerdos de quienes de una u otra forma conocieron a Sixto Arango Gallo, un talentoso músico y compositor carmelitano, cuyo reconocimiento por parte de sus coterráneos se limitó al uso institucional de su nombre. Su vida, sus costumbres, anécdotas y su legado musical son elementos todavía inexplorados y desconocidos para muchos de quienes habitan el Carmen de Viboral. Es que casi nos decía a nosotros que componía. Nada. Él componía era para mi Dios y para él sería, y para interpretarle, pero él nunca se interesó por dar a conocer, pues. Cuando llegaba aquí la orquesta y no, decía, él no lo hacía como por sentirse popular o no. Él era muy serio en ese sentido. Escuchamos a doña Mariola y doña Cecilia Arango Montoya, quienes recuerdan las motivaciones de su padre para componer. Don Sixto no solo era un gran artista y músico, sino que también se desempeñaba como contador de la parroquia y de algunas fábricas de cerámica. Sixto Arango Gallo creó su colección de composiciones de música religiosa silbando. Se iba para el nido en los momentos creativos y comenzaba a silbar melodías suaves que se convertían luego en las notas de sus partituras. Componer música era para él algo natural, casi nunca corregía las partituras, se las sabía de memoria.
Muchas de sus composiciones eran expresiones tangibles de su fe, es decir, música sacra. En los años 60, aquí en el Carmen hubo mucha vida cultural de eso, que hacían zarzuelas y obras de teatro y esas cosas. Entonces, pues claro, mi abuelo era el que tocaba el piano, yo no sé qué, entonces mi papá, por ejemplo, trabajaba con el coro, preparaba los coros, o cantaba, y mi abuelo tocaba. Entonces ahí, digamos, esa relación fue más como de compañeros, pues, como, más que de maestro y alumno. Eran como dos músicos que se prestaban apoyo mutuamente, pero no como el maestro frente al discípulo, no. Mi abuelo aprendió la música por otros lados también. No fue como una preferencia directa de que mi abuelo le hubiera enseñado a mi papá, no. Fue por otras líneas. El nieto de Sixto, Nelson Arango Mozo, lo recuerda desde su faceta como trabajador de la parroquia, como contador y también en los compartires en la mesa de la casa, como abuelo cariñoso. Además, resalta la relación que tuvo su abuelo con su padre, Alberto Arango Montoya, uno de los portadores formales de la tradición musical de la familia Arango Gallo, que se extiende a sus nietos, quienes muestran un gusto y talento musical natural. La música religiosa no fue la única especialidad del maestro Sixto. El historiador e investigador Heriberto Zapata Cuencar afirma que el artista también creó composiciones para otros géneros musicales como el escénico y música de orquesta para zarzuelas. El compositor creó también los himnos de la Escuela Industrial, el Instituto Fray Julio Tobón Betancourt y la Normal Santa Teresa de El Carmen. Además, el himno de la Normal de Marinilla y el del Seminario de Cañas Gordas. Él es un referente de patrimonio, un referente de lo que es la cultura musical antigua, ¿cierto? La historia de aquí del Carmen, que se fue construyendo como en toda parte a punta de esfuerzos personales de todos estos músicos y más como a veces con pérdidas que ganancias económicas, ¿cierto? Se hacían por cariño, por amor, como muchas veces se hacen las cosas. Entonces, y porque este señor, o sea, a diferencia de los demás músicos del Carmen, se destacó porque compuso más melodías, fue compositor en primer lugar, porque aunque otros también compusieron, no tuvieron la cantidad y también como la calidad de la obra. John Mario Loaiza, investigador de la vida y obra de Sixto Arango, relata el porqué de la importancia artística de don Sixto. Las piezas que han contado con mayor reconocimiento dentro del repertorio del artista local son un conjunto de obras fúnebres, compuestas hacia 1952, cuando desempeñó el cargo de director de la banda parroquial del Carmen, la banda municipal hoy en día, con el fin de acompañar los días de recogimiento de la Semana Santa. En esta microhistoria no se logra abarcar completamente la importancia de este personaje carmelitano multifacético, artista, contador y director. Los invitamos a interesarse más en la vida y obra de don Sixto Arango Gallo, pues su legado es, hasta ahora, uno de los más importantes patrimonios musicales carmelitanos. El sentido y la estética de sus composiciones permitió que fueran conocidas e interpretadas por varias bandas de música de la región del Oriente Antioqueño y que algunos coristas de parroquias en todo el país ejecutaran las misas, entendidas como género musical, compuestas por este músico carmelitano, lo que lo ha llevado a ser reseñado en publicaciones musicales del ámbito internacional. Mundos imaginados. Hoy, en Mundos Imaginados, invitamos al escritor antioqueño Tomás Carrasquilla, que nació en Santo Domingo, un pueblo que, como los nidos de las águilas, está encaramado en los riscos de Antioquia. Soy Ricardo Ospina y los invito a otro viaje alrededor
del cuarto. En todo caso, intentemos un buen propósito. Sigamos viajando del presente al pasado, desde nuestro cuarto o nuestra casa, mientras escuchamos radio, y el tiempo se vuelve elástico. Gonzalo Correa, conocido por todos como Chalo, un amigo que no dejó de vender libros viejos en Envigado, siempre ofreciendo los libros más raros y los autores más buscados, se encontró un día entre los volúmenes aglomerados de una carretilla repleta de libros con una joya, una carta ajada y amarilla entre las hojas de un libro. Cosa curiosa. Abrió la misiva doblada en 4 y se sorprendió al ver una estilizada caligrafía e intuyó por la manera en cómo le palpitaban las venas que se iba a encontrar con algo importante. Y, tamaña sorpresa, al final se topó con la reconocida firma del autor de La Marquesa de Yolombó. En el encabezado de la carta se leía: Marto querido. Así llamaba Carrasquilla a su primo Martín Moreno de los Ríos. Pero Chalo, al que nunca le importó el contacto con el polvo y la polilla, no se encontró únicamente con una carta de Tomás Carrasquilla, sino con 2. La otra es precisamente la de su primo Martín. Total, 2 cartas fueron halladas en un libro viejo. Una es de Martín Moreno, primo de Tomás Carrasquilla, en la que lo invita a volver a Dios. La segunda es la respuesta que éste le dio. ¿Cómo se conservaron esas cartas entre las hojas de un libro y cómo llegó a la carretilla de un vendedor de libros viejos? Ese es el misterio. Aunque el misterio mayor sí fue el de haber llegado al tesoro, a las manos curiosas de Chalo, y este a su vez lo haya compartido hasta llegar a su vez a los estudiosos de Carrasquilla. El primo Martín, entonces, le hace un llamado a la fe, intentando moverle a Carrasco, al final de sus días, el sentimiento de culpa. Y claro, como se trataba de un escritor laico, podía aprovechar su pluma. Estos son aparte de la carta de Martín Moreno, Marto, y de la respuesta de Carrasquilla. Medellín, febrero 7 de 1928, señor don Tomás Carrasquilla, su casa. Querido hermano, los últimos serán los primeros. Así habló la sabiduría increada. Yo, uno de los primeros en quererte, según la sangre y luenga convergencia, vengo a ser el último en hablarte de tus triunfos. Adrede he callado porque deseaba ver y oír cómo te ha juzgado el mundo. Para este, y en este has trabajado con intensidad y talento insuperables durante 14 lustros, y humanamente has tenido la rara fortuna de que en vida sean reconocidos tus excepcionales méritos. ¿A quién le debes todo? ¿A quién? A tu creador, al autor de todo bien, al que será nuestro fin. ¿Me perdonas el sermón? Marto, predicando, sí, tu hermano mayor, quien te recuerda que ya es tiempo de que te consagres a Dios, tus últimos años. Ya humanamente tienes gloria grande y bien merecida. ¿Y ahora qué vas a hacer por Dios, por nuestro buen Dios? Él te ha estado esperando. Hoy, más que siempre, oye su voz, tú que has recibido de Él tantas dotes intelectuales y de todo género. Dedícale tu último tiempo. Escribe tú que sabes hacerlo, algo a gloria suya. Tu hermano, Martín Moreno de los Ríos. Ahora, escuchemos la respuesta de Tomás Carrasquilla a su primo Martín. Marto querido. Medellín, marzo 12 de 1928. Mis achaques, mi invalidez, muchas atenciones y malos estados de espíritu no me han dado ocasión oportuna para contestar esa carta tuya tan bella, tan entrañada.
nunca te la agradeceré lo que ella se merece. Me das el título de hermano y no a lo Francisco de Asís. Hermanos somos por muchas fraternidades. Te congratulas conmigo por mis triunfos. ¡Ay, Marto! Si tú supieras. No he sentido con estas manifestaciones ni el humo, ni el vacío, ni el microbio de la vanagloria, ni nada. A nuestros años no alcanzan estos fantochismos, ni a rascarnos el pellejo. Dirás tú, y con razón, que estando tan alejado de las lisonjas del mundo, tan refractario a los espejismos de este desierto, estoy que ni pintado para la enmienda, a que con tanta elocuencia me exhortas y que yo ansío, pues ahí verás que no. Este corazón mío, si acaso lo tengo, es un absurdo. Nada me liga al mundo, pocas cosas y pocos seres en la vida. No creo en las glorias de la tierra y así y todo, las alas de mi alma no sienten la menor insinuación para desplegarse e intentar el vuelo hasta cualquier tejado. Con tus hijos recibe mi abrazo. Tomás Carrasquilla. Cuando Carrasquilla viajó a Bogotá, en sus diarios describe al tren como un perrito que se acerca a lo lejos y nos cuenta con encanto. Fue creciendo, creciendo, y cuando se nos acercó, no me parecía suficiente refugio la casa y el lado de la vía. Se me antojaba que no iba a caber por ahí y nos iba a destripar. Cerquita de la casa se demoró a beber agua en un tanque que hay allí, y entonces pude examinarlo bien por fuera. Qué cosa tan hermosa y particular. Y así ve la embarcación sobre el Magdalena. Atisbando en el balcón del hotel veo que sube río arriba, con mucha pausa, una cosita como iglesia de muñecas. Va por abajo, principia a gritar la gente. La vista de esa cosita tan enorme y tan bella sí me puso arrozudo. Y la sabana. Trepando siempre y caracoleando por en medio de unas formaciones de cerros muy violentas y tan pedregosas y bellas que parecen ciudadelas de piedra, pero luego se va volviendo muy pesado aquello y muy monótono. Son las primeras pullas para el paisaje cercano a la capital, los ranchos torcidos, la falta de árboles y el ganado luctuoso que no blanquea. Y luego, la capital. Aquello es un mundo de cachacos y cachacas al estilo parisien. Qué gentío, qué movimiento. El chinerío voceando periódicos, peleando por sacar equipajes, ofreciendo carruajes y comestibles. La novelería de la gente, el palpitar vertiginoso de la gran ciudad, lo entutuman y lo aturden a uno. Todo le parece de una elegancia pesada y discutible. Camina con una especie de admiración asquienta en las casas de sus anfitriones. Y se puede decir que agradece las ceremonias y las cortesías que le prodigan, pero muy pronto se da cuenta que asiste a escenas repetidas bajo un telón rebuscado. Por lo demás, los mismos temas bobos, la misma chismografía y el mismo comadreo de Medellín. También estoy muy amañado, pero no les dé miedo que roncee mucho y que me ranche aquí, como hacen muchos. No soy tan tonto así para no ver que no puedo y no debo hacer eso. Y además estoy muy viejo para dejarme alucinar por espejismos. Me contento con disfrutar el espectáculo. Tal vez Carrasquilla, como un Dante en el infierno, aprendió a ver todo el mal humano con comicidad. Aprendió a reír como se debe, de las tragedias reales y fingidas, de los presumidos, los doctos, los aparentosos, los vanidosos, los fraudulentos, los de doble moral. Y como Peralta alcanzó a vernos, parroquianos y recién venidos a este mundo, con nuestra hipocresía y nuestra boca abierta ante lo que nos meten en la cabeza,
y que tragamos entero a diario sin rumiar la cosa. Dando vueltas alrededor de su aldea. Quien habla de su aldea habla del mundo, o bien alrededor de su cuarto. Quizás en una de esas casas de tapia y de piso de madera, de corredores y de solar, que aún sobreviven entre nosotros, escribiendo sus libros maravillosos, sus diarios y sus cartas pobladas de mundo, y que llegan hasta nosotros como joyas de la memoria, como la joya que le llegó al librero Chalo, y que ahora llega hasta nosotros y nuestros cuartos a través del oído. Para este programa consultamos el diario El Universal y el blog Rabo de Ají. Pasillo Mis Flores Negras de Julio Flores y el piano de Nelson Maldonado. Las vueltas antioqueñas de las danzas folclóricas de Colombia. Cultura en movimiento. Hola, mi nombre es Jorge Aurelio Gómez Ruiz. De profesión soy licenciado en Español y Literatura, es decir, docente, egresado de la Universidad de Antioquia. Recién llegado al pueblo, junto con otros amigos, hacíamos un espectáculo llamado Memorias del Fuego, en el que había narración oral o cuentería, música en vivo, lectura poética, además de un sombrero al final del show. Cabe anotar que fue hace unos 14 años, era, digámoslo así, a nivel callejero. Tuvimos la fortuna de acompañar algunos eventos en algunos espacios cerrados, e igual al final de la presentación se pasaba un sombrero recaudando pues los fondos para el grupo. Yo hacía en ese montaje la lectura poética y de cuentos breves. Y también en el ámbito ambiental, en el que junto con otros amigos y maestros estuvimos desarrollando algunos encuentros, unos espacios, unos eventos pues de divulgación nombrados encuentros de agroecología y conservación ambiental, en los que se visibilizaba el trabajo de campesinos, académicos, de colectivos, de científicos, y obviamente se destacaba la gran importancia de la valoración de los recursos medioambientales del municipio, de la región, del planeta, entre otros aspectos. Y en ese mismo ámbito ambiental también me he desempeñado como docente de agricultura biodinámica durante algunos meses en el Colegio Monseñor Ramón Arcila y en el Centro de Atención a la Población en Situación de Discapacidad, o mejor, Centro de Atención a la Población con otras capacidades. Una de las anécdotas más hermosas fue el año pasado, y como promotor de lectura estuvimos en el cañón del río Santo Domingo y pues nos fuimos, que eso es otro aspecto maravilloso que me ha dado vivir en el municipio, en el campo. Llegué solo y la agroecología es una fuente muy fuerte de energía. Me permitió conocer una mujer maravillosa y ahora ser padre de familia, ¿cierto? Me ha permitido también este estilo de vida, poder conocer esa faceta como padre.
Es decir que, como venía comentando, en la experiencia en el Cañón íbamos junto con unos compañeros de trabajo y mi familia en mulas, bajando, llevando unos libros, también con la mochila cuentera y el proyecto de la carreta de leer a los niños de El Cañón. Fue una experiencia maravillosa. Con ellos trabajamos unas actividades muy especiales que pueden seguir siendo pues parte de un trabajo de retroalimentación, y fue que ellos construyeron unas tarjetas y unas cartas que le enviaban a las personas que no conocían su territorio, con propuestas muy significativas, cascaditas, bosques, con historias, con cuentos, mostrándoles. Ellos querían mostrar lo que era más representativo, significativo para ellos, y presentárselo a las personas de afuera, y lo hicieron con tanto amor, tanto cariño. Fue una experiencia realmente maravillosa, en la que realmente el libro cuenta. Otra anécdota maravillosa como docente ha sido el trabajo con los muchachos en el Centro de las Capacidades Alternativas o Diferentes. El trabajo con la tierra y la agricultura ha sido un proceso muy enriquecedor, y por eso he visto como esa gran fuente, esa gran riqueza, esa gran energía que se puede proyectar desde el trabajo con todos estos seres vivos, ¿cierto? Con las plantas, con los niños, con todos los jóvenes. Ese trabajo ambiental y pedagógico y de promotoría de lectura ha sido una experiencia completamente maravillosa pues en mi proceso de estadía aquí en el municipio. La educación ambiental, como cualquier educación, es una urgencia. Ahora más que nunca creo que nos estamos haciendo más conscientes de ello, y además es una experiencia maravillosa el trabajar con seres vivos por todos lados, plantas o animalitos, y con los jóvenes, adultos, niños. Es demasiado enriquecedora dicha experiencia. Ha sido muy valioso, como decía antes, pues también encontramos, digámoslo así, a la familia, la posibilidad de ser padre, de transformarme como ser humano y explorar las múltiples dimensiones del amor con mi compañera, con mis hijas. Nuevas ciudadanías, otras maneras de habitar. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. El arriero, sin recelo, husmea el fruto nuevo. El arriero, sin recelo, husmea el fruto nuevo. Muy buenas tardes, quien les habla es Edwin Correa, del área de gestión cultural y territorial del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. El día de hoy tenemos como invitado al profesor de la Universidad de Antioquia, Vladimir Ramírez. Él es abogado, docente del programa de Sociología y aspirante a magíster en Derecho de la misma universidad. Bienvenido, Vladimir. Edwin, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Vladimir, por aceptarla. Nuevas ciudadanías para el buen vivir, otras formas de habitar, es una sección que busca mostrar las formas en que los actores sociales de nuestro municipio realizan acciones transformadoras y ponen en diálogo diferentes formas de entender
y habitar el territorio a través de ejercicios de participación ciudadana. El día de hoy hablaremos de la memoria del conflicto, más exactamente de la desaparición forzada, en el contexto de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que fue conmemorada la semana pasada, la cual fue instituida desde hace más de 30 años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos, cuando este delito ni siquiera era incluido en el ordenamiento jurídico de muchos países, como era el caso de Colombia. Bueno, para dar inicio quisiera preguntarle a Vladimir, ¿qué se entiende por desaparición forzada? Mire, la desaparición forzada, esa conducta tan atroz, se entiende como la convergencia de la violación de varios derechos fundamentales de uno o varios individuos, sobre todo la privación arbitraria de la libertad, seguida del ocultamiento de esta persona, así como de una negativa de la información sobre el paradero o la suerte de esa persona, sustrayéndola, mejor dicho, negándole los derechos y garantías de protección que todo ciudadano debe tener, ¿sí? Por lo general, esta conducta se le atribuye a la comisión por parte de actores o agentes de los estados o de particulares que cometieron dicha conducta con la autorización, permiso, con la anuencia o tolerancia del mismo Estado. En este caso sería una violación directa de derechos humanos. Cuando la realiza un actor diferente al Estado, entiéndase un particular, una banda criminal o un grupo insurgente, se entendería que es un crimen de lesa humanidad. Pero dentro de la definición internacional del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dentro de los tratados y convenios internacionales, así como dentro de la dogmática jurídica, se entiende que la conducta se le atribuye en principio a un agente del Estado o a uno que haya operado con el apoyo del Estado. Listo, y en ese mismo orden de ideas de lo que vienes planteando sobre los actores, quisiera que nos contaras un poco también como, bueno, primero cuáles son los niveles de afectación por la desaparición forzada en nuestro país y más concretamente pues como en nuestro departamento en el oriente antioqueño, cuáles han sido los principales actores que han cometido este tipo de hechos victimizantes y qué papel ha jugado la desaparición forzada dentro de la dinámica del conflicto armado. ¿Por qué se ha recurrido a esta práctica, por ejemplo? Sí, la pregunta es bastante compleja y complicada, pero creo que las investigaciones, el trabajo de memoria, lo que se ha venido logrando desarrollar desde las mismas organizaciones de derechos humanos, de víctimas, las universidades, se ha logrado esclarecer mucho de ello en los últimos años. Para nadie es un secreto, es algo que se puede aseverar ya tranquilamente. El caso de Colombia respecto de la comisión de desapariciones forzadas es emblemático en el contexto latinoamericano, supera con creces el número de cifras de las dictaduras del cono sur de los años 60 y 70. Algunas cifras muy conservadoras, muy tímidas, hablan de 60.000 personas desaparecidas desde 1958 hasta la fecha. Otras hablan de 82.000, 85.000 personas desaparecidas. Lo cierto es que en el panorama nacional, Antioquia representa el departamento con el mayor número de casos registrados de personas desaparecidas, una cifra alrededor de 19.800 personas, pero podríamos estar hablando de un subregistro que tranquilamente podría elevar ese número a unas 24.000, a unas 23.000, según lo que se viene desarrollando y lo que se viene descubriendo con muchos de los casos de personas que fueron inhumadas como NNs. Ahora, del conjunto de subregiones del departamento de Antioquia, destacan tres: Magdalena Medio, Oriente Antioqueño y Valle de la Aburrá. Solo estas tres regiones suman un total de 10.300 casos de de desapariciones forzadas que se dieron sobre todo entre el año 1997 y el año 2004, que comporta ese arco de tiempo, el pico de la guerra en el departamento. Pero particularmente también llama la atención el caso del Oriente Antioqueño. En el Oriente Antioqueño podríamos hablar que la desaparición forzada fue una conducta deliberada, continua, racional y generalizada
por parte de los actores armados en la lógica de conquista y cooptación de territorios, así como el aprovechamiento y uso de los recursos estratégicos de la región. En el oriente antioqueño, la desaparición forzada tiene unos actores claves que estaban en los repertorios estratégicos y tácticos de los actores. Allí podemos destacar principalmente las estructuras paramilitares y dentro de ellas lo que sería el bloque Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio bajo el mando de Ramón Izaza. Basta darle una mirada muy panorámica a las sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín para constatar cómo este mismo mando paramilitar y otros de sus subalternos han reconocido alrededor de 600 casos en las estribaciones de Puerto Triunfo, San Francisco y San Luis. Hay unos casos emblemáticos allí, pero también lo que sería, no podríamos dejarlo de lado, el bloque Metro. El bloque Metro, una estructura paramilitar que no se desmovilizó, pero a la cual se le atribuyen gran número de los casos de desaparición forzada. Hay un asunto acá y es que la conducta de la desaparición forzada tiene un objetivo en sí mismo y es no solamente desaparecer físicamente a la persona, sino afectar a su núcleo familiar, a su entorno social, propiciar el freno de procesos organizativos, sobre todo desalojar el territorio. Fue una práctica, vuelvo y repito, deliberada y continua que se privilegió, sobre todo por estructuras paramilitares. Pero también no podemos dejar de lado la responsabilidad que le compete a unidades táctico-militares de la Cuarta Brigada del Ejército. Creo que allí, junto a los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, se suman los de desaparición forzada atribuibles a, por ejemplo, el Grupo Mecanizado número 4 Juan del Corral, al Batallón de Artillería número 4 Jorge Eduardo Sánchez y otras, en menor medida, otras unidades. El caso del Oriente es estrepitoso. Solo en el Oriente antioqueño tenemos registradas por los diferentes repertorios de violencia alrededor de unas 125.000 víctimas, como ustedes muy bien saben, y de las cuales en el Oriente se puede tener noticia de unas 5.000, si se quiere, unas 5.000 personas de las cuales no se sabe realmente el paradero. Claro está, hay un subregistro, no hay una cifra establecida. Habría que mirar también las que se cometieron en Magdalena Medio o en zona aledaña con el Valle de la Urra, y precisamente es uno de los mayores retos que hoy por hoy tiene la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Vladimir, y como lo que venimos conversando un poco también y lo mencionabas al principio de esta intervención, o sea, ¿cuál ha sido el papel que han venido jugando las organizaciones de víctimas alrededor de, digamos, de toda esta lucha por el reconocimiento de este hecho victimizante? Primero, que se establezca como un tipo penal y también como la puesta en marcha de acciones que den garantías de verdad, justicia y reparación, y también considerando pues como el caso emblemático del Carmen de Iboral, que es el tema de la esperanza y la reciente sentencia que se dio pues como a propósito de este caso. Contanos un poco de eso. Creo que usted dijo la palabra precisa, emblemático. El caso de la vereda La Esperanza del Carmen de Iboral, así como de la vereda San Vicente aledaña a esta, realmente se volvió un hito en la jurisprudencia internacional al ser sancionado el Estado colombiano y a exigirle a las instituciones del Estado colombiano reparar, pedir perdón a las víctimas por dicha comisión de este delito de lesa humanidad. El papel de las organizaciones de víctimas es vital en sí mismo, no solo por lo que comporta en la labor de denuncia, de visibilizar los hechos, sino por lo que comporta en la lucha por la memoria. Es que la memoria, aquella estrategia selectiva de lo que olvidamos y recordamos, también es un campo de batalla. Hoy por hoy la discusión, la polémica política atraviesa ese meridiano de la memoria, y las organizaciones de víctimas han sido un estandarte de ética, han sido un estandarte de resistencia frente al olvido que han querido hacer algunos de los actores armados en el territorio. Entonces, lo primero es que es vital su presencia. Segundo, en términos de convergencia de múltiples relatos respecto a lo que pasó, por qué pasó y cómo pasó. Allí comporta una de las primeras garantías de verdad y repetición. Lo segundo es que si no fuese por estas organizaciones de víctimas, por su valentía y continuidad,
por su permanencia en el territorio o el retorno, por su disposición y lucha, no sería posible que muchas de las batallas jurídicas que hasta hoy se ha dado, como el reconocimiento en el ordenamiento interno de normas internacionales sobre desaparición forzadas que la prohíban, que la prescriban, que la sancionen y que las castigan, ello no sería posible sin la participación de las víctimas. Hoy por hoy la pelea sigue, es necesario aún más reglamentar esas normas que ha venido el Estado colombiano incorporando al ordenamiento normativo, reglamentarlas en el sentido de definir responsabilidades, de definir instancias, etapas, procesos, resultados, indicadores, y que un avance de ello se logró con el sistema integral para la reparación y la verdad. Entonces, realmente las organizaciones de víctimas son el centro de la discusión, ¿sí? Son un papel activo y han posibilitado no solamente avanzar en el papel de la memoria, sino, como te digo, también en el reconocimiento de esas normativas, de esas reglas, de la dogmática internacional para que ingresen al ordenamiento jurídico colombiano. Ahora, sin la organización de víctimas no hay verdad, no hay posibilidad de verdad. Y no habría posibilidad de reparación, que es lo más importante allí. Es decir, restituir ante todo un derecho de aplicación absoluta, como lo es la dignidad. Y cuando decimos dignidad en materia de desaparición forzada, cuando decimos dignidad de cara a organizaciones de víctimas, estamos hablando frente a la necesidad de que haya ausencia de dolor físico, moral o psicológico. Es decir, que a esa persona que fue, a ese familiar, a esa persona que fue víctima de una desaparición forzada, a su entorno familiar, a su entorno social, pueda de una u otra manera restablecérsele las condiciones previas al hecho victimizante, que no siga sintiendo dolor y que sobre todo pueda ejercer su derecho de libertad de creencia, al poder saber dónde está su familiar y poderle darle santa sepultura, sus 4 velas y una cruz de madera, como decía una víctima del Oriente Antioqueño de desaparición forzada. Bueno, Vladimir, agradecerle mucho pues como aceptar la invitación, de contarnos pues como también todas estas digamos dinámicas en las que se expresó este hecho victimizante. También hay como a modo complementario es que los que nos están escuchando entiendan las afectaciones también en términos psicológicos que tiene un hecho victimizante de estas características, al no permitir generar todo el rito y la despedida que implica pues como tener el cuerpo. Eso le hace que, por ejemplo, vos utilizabas la expresión, es un delito atroz. La atrocidad también está mediada por la dificultad que tiene para esto afrontar el duelo. Y bueno, pues podríamos hablar mucho de este tema, pero digamos ya se nos va acabando el tiempo, así que nuevamente agradecerle mucho, profesor Vladimir, por acompañarnos el día de hoy. No sé, muchas gracias. Realmente le agradezco mucho la oportunidad porque cada vez es más pertinente abrir espacios para tocar este tipo de temas de cara a la construcción de verdad de lo que nos pasó en la guerra en el Oriente Antioqueño. La tierra España abrigo, los hijos crecen. La tierra España abrigo, devuélveme la región de antes, sendero nuevo, sin el destierro, devuélveme la región de antes, sendero nuevo, sin el destierro. Agenda cultural. ¿En qué anda la Corporación Teatro Estudio? Nos cuenta Santiago Montoya. Teatro Estudio, a raíz de esta pandemia, ha estado pues como cuestionando su manera de hacer, y hemos decidido también, con las condiciones que nos permite la situación, como empezar programas que integren a la comunidad, a nuestros espectadores, y inicialmente empezamos con una serie de cuentos leídos por nosotros mismos que están rotando en las redes, y que todo el que quiera pues escribirnos a nuestro WhatsApp y nosotros se los enviamos, ¿cierto? Es de una manera gratuita, es como un aporte también como a lo que está pasando, para que, digamos, pasemos un rato alrededor de la literatura. También estamos ya creando nuestra tercera obra, estamos trabajando como alrededor del teatro familiar, y apoyándonos también como en estas herramientas que nos deja el encierro, el internet, los computadores, los celulares, y hemos tratado como de incorporarlo y de trabajar por
por estos medios. También estamos pensando en lanzar una convocatoria de dramaturgias para personas de aquí del Carmen. Es un premio que queremos hacer también como en apoyo al sector de las personas que les gusta escribir, que les interesa el tema, y vamos a premiar a uno de estos escritores locales. Diana Marcela Pérez Martínez, integrante de la Oficina de Gestión Cultural y Territorial del Instituto, nos informa sobre las propuestas que pasaron a etapa de evaluación técnica por parte de los jurados del Programa Municipal de Estímulos en su quinta versión 2020. El día de hoy hicimos la publicación del reporte final de la verificación de la documentación con el listado de propuestas que pasan a etapa de evaluación técnica del Programa Municipal de Estímulos de Creación y Proyección Cultural, quinta versión 2020, del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y la Administración Municipal. Para esta siguiente etapa del proceso de selección del programa pasaron en total 46 propuestas, luego de subsanar documentos. 6 personas subsanaron unos documentos que debían y otras subsanaron el RUT. En total se aprobaron 19 propuestas para creación, 5 para circulación, 9 para cultura ciudadana, 3 para ruralidad y 10 para el estímulo a la labor ceramista y artesanal. En total fueron 46 propuestas, quedaron descartadas 27 por diferentes motivos que ya la semana pasada en el programa anterior se nombraron, por firmas, por cuestiones de fallas en el componente técnico, en el cronograma y en el presupuesto, pero igualmente el Instituto de Cultura está muy contento con todas las propuestas e iniciativas que se recibieron y es una invitación a la comunidad para que sigan animándose a formular proyectos y a generar iniciativas para la comunidad y con la comunidad. Les recordamos entonces que el resultado de esta etapa de evaluación técnica de jurados sale el 29 de junio para que estén muy atentos en las plataformas digitales del Instituto de Cultura. Mañana viernes será la segunda Asamblea Cultural Permanente. Escuchemos la invitación en la voz del director del Instituto de Cultura, Jason Castro Trujillo. Hola, esta es una invitación para la Asamblea Cultural Permanente. Esta es la segunda sesión y la invitación es para que conversemos sobre las acciones y desafíos locales y las reflexiones sobre el impacto de la crisis de la gestión de la cultura municipal. Será mañana viernes 5 de junio, 3 p.m., por plataforma de Google Meet y bueno, la invitación está hecha para todos los carmelitanos para que nos acompañen y pensemos alrededor de la cultura carmelitana. El enlace para unirse a esta asamblea lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Agradecemos a las agrupaciones carmelitanas Kirama, Yarumo, Muistelmat y Escuilo por permitirnos usar algunas de sus obras como parte de los campos sonoros del programa. También están presentes obras de Sixto Arango Gallo, interpretadas por la banda municipal y por los grupos de proyección del Instituto de Cultura. Gracias por acompañarnos y seguir descubriendo con nosotros la cultura carmelitana. Los esperamos en la próxima emisión el jueves 11 de junio. Hasta pronto. Carmen es cultura. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral.